Muchas gracias, buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio La Voz de Milagro. Bienvenidos a la señal 1370 AM el día de hoy al programa Educación Financiera. Muchas gracias también a todos los que se van uniendo a esta transmisión a través de Facebook Live en la página de Facebook de Radio La Voz de Milagro. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo separar las finanzas personales de las finanzas del negocio, para lo cual hemos invitado a Jans Mujica, con quien vamos a conversar sobre este tema. Jans, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, profesor, por esta maravillosa invitación. Estoy muy contenta y honrada pues de que me hayan invitado a este fantástico espacio de educación financiera que es tan importante para todos aquellos que tienen pequeños o grandes negocios y todos los que están emprendiendo. Muchas gracias a usted, Jans, por estar aquí y aceptar nuestra invitación. La licenciada Jans Mujica estudió en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, obtuvo una maestría en gerencia de recursos humanos en la Universidad Tecnológica del Centro, UNITED, así como el diplomado en coaching para el cambio empresarial en la Universidad José Antonio Páez. Ha sido además docente universitaria. Se ha dedicado a la capacitación empresarial por más de 10 años, con enfoque en desarrollo organizacional, tanto en Venezuela, su país natal, así como en Estados Unidos y Ecuador, donde reside hace más de 5 años. Igualmente ha trabajado en cargos medios y gerenciales en diferentes empresas. Actualmente se encarga de la administración y finanzas de un negocio familiar y a la vez desarrolla programas de capacitación de manera independiente para pymes y emprendedores. Jans, comencemos hablando acerca de cuáles son los errores más frecuentes que cometen los emprendedores cuando inician o cuando van desarrollando un negocio. Claro que sí. Fíjense, se puede decir que en general, claro que sí. Fíjense, se puede decir que en general, claro que sí. Fíjense, se puede decir que las estadísticas, y vale la pena resaltar las estadísticas, y debo decir que no solo del Ecuador, sino a nivel mundial, consideran y han estudiado que por lo menos un 80%, escuchen bien, un 80% de los negocios cierran sus puertas antes de 2 años desde sus inicios. Particularmente en el Ecuador sucede que está calificado como uno de los países con mayor tasa de emprendimiento a nivel de Latinoamérica. Y eso nos puede hacer sentir muy orgullosos porque tenemos una vena de emprendimiento muy importante en este país. Sin embargo, también es uno de los países con mayor tasa de fracaso dentro de este ámbito en el ecosistema emprendedor. ¿Y por qué esto sucede? Se ha visto que existen por lo menos 5 errores importantes que cometen con más frecuencia. Y esto se los digo no para hacerles sentir que están fracasados, sino para que los prevengan y se den cuenta que no están solos. Y que no solo esto, sino que si tomamos conciencia los podemos corregir. Entre los primeros errores entonces tenemos 1, les cuesta mucho separar sus finanzas personales de sus finanzas del negocio. 2, inician sin saber qué es verdaderamente un negocio. Iniciamos bien porque nos gusta o tenemos una tradición emprendedora o porque queremos tener otros medios de vida o ya no nos satisface, no nos gusta nuestro trabajo si estamos empleados y consideramos que esto nos puede ayudar a avanzar según nuestra visión personal, pero realmente no sabemos de negocios como tal. Entonces hay que prepararse para eso. Dentro de ello, entonces, está 2 puntos importantes adicionales. Uno que es planificar, sentarse verdaderamente a hacer un plan de acción de cómo voy a desarrollar este negocio. Muchas veces comienzan, les pareció interesante, quizás tengan algunas habilidades artesanales o vender algún tipo de productos o hacer comercialización o prestar ciertos servicios según sus destrezas o conocimientos,
pero no hacen una verdadera planificación. Siguiente, no tienen una verdadera organización. Y los negocios no son solo ventas. Los negocios hay que organizar la parte de administración, hay que organizar los procesos internos del negocio y allí disminuimos también lo que llaman el síndrome del burnout. El burnout es cuando estamos extremadamente agobiados porque pasamos quizás de ser empleados, trabajar 8 o 10 horas, a trabajar 24 horas. Los emprendedores que nos están escuchando lo sabrán que cuando comenzamos en muchas ocasiones no tenemos descanso ni tenemos fines de semana libres y nos dedicamos demasiado a este negocio, pero en muchas ocasiones es por falta de organización. Y finalmente, pero no menos importante, tienen pocos conocimientos para desarrollar lo que es un buen control financiero. El control financiero es esencial, se dedica muchas veces a vender, 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 pero el dinero en los negocios, como digo, es como la sangre en el organismo. Si no entra, el dinero evidentemente perece, pero si entra de más y sale sin darnos cuenta, entonces tampoco es saludable en nuestro negocio. Razón por la cual entonces le digo, 1, separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. 2, hacer una buena planificación. 3, tener una buena organización. 4, tener unas buenas estrategias de venta que no están exentas dentro del negocio a ser abordadas. Y 5, tener un estricto, y subrayo un estricto, control financiero. Muy bien, dentro de estos 5 errores que usted ha notado y que entra allí mucho en juego esa capacidad del emprendedor de poder diferenciar sus finanzas personales de las finanzas del negocio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál es la diferencia entre las finanzas personales y las finanzas del negocio? Sucede que cuando nosotros tenemos un negocio, sobre todo en el primero o segundo año, le dedicamos mucho tiempo, como ya antes comenté, y consideramos que si yo estoy trabajando para ese negocio es para que me dé dinero. Y es verdad, nadie trabaja gratis. Es muy importante que el negocio me genere ese dinero, que es un bien material para mí, para poder manejarme y mejorar mi calidad de vida. Pero debemos tener una clara distinción en lo que son mis necesidades personales, llámese ahorro, alquiler, manutención de mi hogar, vacaciones, lo que usted quiera, lo que son mis necesidades personales, de las necesidades del negocio. El negocio debe ser visto como un ente aparte. En mis talleres siempre lo destaco y les digo así: consideren que ese señor negocio que está allí no es usted, es su socio. Y si tú tienes un socio, ¿verdad? Dentro de tu negocio, tú no le quitas dinero y le das dinero de manera descontrolada. Ese socio tiene sus reglas y debe ser respetado. Por esta misma razón, entonces, lo primero que deben distinguir o comenzar a pensar que el negocio es un ente aparte a ustedes. Es el señor negocio, llámese como se llame. En nuestro caso, en nuestro emprendimiento familiar, se llama 1111 y en muchas ocasiones hemos aprendido a distinguir, no, este es un gasto que yo hice personal y se lo debo a 1111. Y 1111 me lo descuenta más adelante, porque es un ente aparte. O yo hice un ingreso, invertí en 1111 y 1111 me debe a mí ese dinero, o yo lo puedo sacar porque fue algo que yo invertí en él. ¿Qué sucede normalmente? Ingresamos dinero, hice unas ventas, supongamos que ingresamos esta semana $300 y con la misma, bueno, necesito pagar la luz de mi casa, y fui y usé la tarjeta del negocio y pagué la luz de mi casa. O saqué dinero para pagar algo de mis hijos. O saqué dinero de la cuenta bancaria, $50, pongamos, para comprar algo, y allí sobraron $5. Esos $5 ni regresan al negocio, ni los registro en ninguna parte,
Si no los utilizo para mí, bueno, me aproveché y almorcé con esos $5 y pagué un taxi, por ponerles un ejemplo. Y esos $5, ¿dónde se fueron? A mis finanzas personales, y nunca las registré en el negocio, y el negocio, a la larga, cuando suma, entonces da negativo y no sabes dónde está el dinero. En ese sentido, entonces, hay que distinguir muy bien yo, persona, y yo, dueño de negocio. Y este negocio es mi socio. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cuál es el efecto de cara de pronto al desenvolvimiento del negocio, a las finanzas del negocio? ¿Cuál es el efecto de no saber separar las finanzas personales de las finanzas del negocio? ¿Qué complicaciones son cara de pronto al desenvolvimiento del negocio, a las finanzas del negocio? ¿Cuál es el efecto de no saber que esta situación podría acarrear para el emprendedor, para el éxito del negocio, para el desarrollo del emprendimiento que él está llevando a cabo, Janice? Fíjense que se puede decir que cuando yo no distingo, no hago esta distinción, entonces puedo ingresar dinero. Conozco muchos emprendedores que trabajan de forma dependiente, tienen salarios, ¿verdad? Y pagan de su dinero para mantener el negocio, ¿sí? Y no lo registran adecuadamente. Tengo una emprendedora, por ejemplo, ella tiene un trabajo fijo y tiene su emprendimiento es de repostería, maravillosa ella. Pero entonces ella tenía, por ejemplo, un ahorro programado porque ella quería comprar un equipo más grande de amasadora. Ese ahorro programado no salía de su negocio, salía de su bolsillo, de su salario. Y ella nunca ha registrado eso. Entonces le está metiendo dinero al negocio sin que realmente esté registrado. Entonces, el negocio como tal, esas finanzas del negocio a veces le dan positivas, pero no es así porque le debe dinero a ella. ¿Se dan cuenta? ¿Ves la diferencia? O ella de sus propios materiales los utiliza para su consumo personal, que eso también es importante ver, porque no es solo la parte de dinero. Sobre todo si tenemos este tipo de negocios de alimentos, de comida, en muchas ocasiones, inclusive si tenemos una tienda, por ejemplo, entonces yo voy y tomo una libra de arroz y me traigo una libra o 2 libras de azúcar a mi casa, pero eso yo nunca lo registro. Eso yo también le estoy consumiendo a mi negocio y yo estoy dejando de vender esos productos y por lo tanto ese dinero no está entrando al negocio, sino me los estoy consumiendo yo. Entonces, cuando analizamos el comportamiento financiero del negocio, no es para nada sincero. Y si tú no tienes bien sincerados tus finanzas personales, ¿cómo tomas buenas decisiones? Es importante controlar los costos, es importante controlar los gastos. Pero si yo mezclo mis finanzas personales con las del negocio, ¿cómo tomo decisiones, por ejemplo, para disminuir mis costos, para aumentar mis precios, para incrementar mis ventas? No importa que tú incrementes las ventas al 200%, si tú sigues sacando dinero del negocio o sigues metiendo dinero de tu bolsillo al negocio sin control. Porque el estado de ganancias y pérdidas, el estado de resultado de tu negocio, no es honesto, no es claro. Y por lo tanto no puedes ver la proyección de crecimiento. Y por supuesto, en la medida en que esto siga sucediendo, en cualquier momento, si hay una disminución importante en mis ingresos del negocio y yo sigo consumiendo incontroladamente para mis finanzas personales, allí, adivinen qué sucede. ¿Qué cree usted que pasa, profesor? Hay el peligro de que el negocio quiebre, desaparezca, cierre sus puertas. Alto peligro de que el negocio tenga que cerrar. Y es ahí donde entran en las estadísticas que ninguno de nosotros como emprendedores o dueños de pequeños negocios queremos caer. La medida que tengamos más capacidad de sincerar las finanzas de nuestro negocio, muchas más posibilidades tendremos de alcanzar
La curva de ser sustentable, distingamos sustentable de rentable, porque muchas veces se habla, no, es que yo estoy desarrollando un negocio para que sea rentable. Rentable es cuando ya nos da ganancias del negocio, no es dinero que yo me tomo para mí. El negocio empieza a producir más dinero del que necesita en sus costos y gastos. Pero la primera etapa es que sea sustentable. ¿Cuándo un negocio es sustentable? Cuando alcanza un punto de venta mínimo que permite mantener todos sus gastos, tanto los costos variables como los costos fijos, como otros gastos que tenga, y además puede mantenerme a mí. Entonces, si yo tengo necesidad de tener, por lo menos para mis ingresos personales, 700, 800 dólares, entonces yo sé que mis ventas tienen que alcanzar para pagar todos los ingresos del negocio y además mis 800 dólares. Y ese también es parte del error. Oye, nada, yo cubrí todos los costos, todos los gastos, recuperé, pagué el alquiler del negocio, pagué la luz del negocio, pagué el internet del negocio, pagué tal, y saqué dinero para mí cada vez que necesitaba. Pero realmente eso es suficiente. En muchas ocasiones no es suficiente para mí tampoco. Entonces el negocio no me está manteniendo. Por esta razón, entonces, debemos estudiar todas nuestras finanzas internas del negocio para hacer sustentables, y eso es alcanzar lo que llaman el punto de equilibrio. Ese ingreso mínimo que debo tener para poder cubrir todos mis costos fijos y recuperar lo que gasté para elaborar mis productos o para comprar mercancía o para cualquier costo que tenga que ver con la venta del producto. ¿De acuerdo? Esa tiene que ser nuestra primera meta. Y el costo fijo debería incluir mi salario. Ser yo un empleado de mi negocio. ¿Se dan cuenta? ¿Vemos la diferencia, profe? Sí, qué interesante, Jans, todo lo que usted nos comenta y que seguramente está siendo de bastante valía para todos nuestros oyentes. Usted que ha estado en diferentes países, en Venezuela, en Estados Unidos, en Ecuador y probablemente en otros países más, ¿usted considera de que esta situación de mezclar las finanzas del negocio con las finanzas personales es un atributo propiamente nuestro de los ecuatorianos o es un mal común, por decirlo así, en el mundo del emprendimiento? Es un mal común, es mundial, no se sientan mal, es mundial. Les digo, en efecto, he estado trabajando de manera presencial en estos países que usted nombra, incluido el Ecuador, pero en estos 2 últimos años en donde hemos traspasado las fronteras hacia lo que es la parte virtual, he tenido oportunidad de trabajar con emprendedores de Perú, de Chile, de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela, de aquí mismo entre los ecuatorianos, y les puedo decir que a todos les pasa lo mismo, a todos, y pueden tener 1 o 2 años de negocio y les sigue pasando lo mismo. Esto no es exclusivo de quienes están empezando el negocio. Quienes están empezando, tomen esto en cuenta. Qué importante empezar bien desde un principio. Pero quienes han estado avanzando se dan cuenta que tengo razón. Ahora, ¿qué recomendaciones daría usted, Jans, en base a su experiencia, para evitar este problema tan común y tan grave, además, que sucede en nuestros emprendimientos? Fíjense, ahora recientemente terminamos la Finanzas Week, que es ahora les voy a invitar para la siguiente edición de la Finanzas Week para emprendedores. Y de ese grupo que estuvo trabajando conmigo, el 70% tenía este mismo problema. Entonces, ¿qué recomendaciones a ellos ya, quienes nos están escuchando el día de hoy, les hago? Primero, tomar conciencia clara de que esto está sucediendo. El primer paso, si no lo tienen bien estructurado, el primer paso es hacer un registro sincero de lo que está sucediendo en su negocio. No quieren separar de inmediato sus finanzas porque eso es irreal. No van a darse cuenta. Entonces, si usted tiene buenos registros contables, está muy bien, pero si no está registrando lo que usted ingresa de su dinero propio al negocio o lo que saca
de gasto personal del negocio. Entonces les invito a que hagan ese pasito adicional. Les invito a que por lo menos durante un mes hagan un registro más estricto de todos los ingresos y los egresos de mi señor negocio, de mi socio negocio. Y allí se van a empezar a dar cuenta más claramente cuánto estoy metiendo yo de mi dinero o cuánto estoy sacando del negocio sin control. 2, y esto es algo que me preguntaban muchos de mis participantes, es ¿cómo me pongo un salario ya? ¿Cómo me pongo un salario? Y el salario depende de todos y cada uno de ustedes. Esto es individual. Yo no les puedo decir, mira, ponte $500, ponte 600, ponte 3,000. Eso es irreal. Pero analiza cuál es tu presupuesto personal. ¿Cuál es tu mínimo de ingresos a tu presupuesto personal? Y no quieras cubrirlo todo, si tienes una pareja o si tienes hijos que te ayudan o si tienes un empleo aparte. Entonces, sincera, ¿qué cuota del negocio, de mi señor negocio, de mi socio, quiero yo que cubra mis necesidades personales? Y supongamos que yo determino que mis gastos personales completos, entre todo lo que es mi presupuesto familiar y personal, es de $800. Está muy bien. Y tú dices, oye, pero yo no produzco $800. Entonces tu negocio no es sustentable. Analiza eso. Tu negocio, estás trabajando en vano. Tu negocio realmente no es sustentable. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué otras fuentes de ingresos puedo obtener para poder yo cubrir los $800 que yo necesito? Porque si no, entonces estoy sacando de negocio, y el negocio no crece nunca. Entonces, primero analizar cuál es tu presupuesto personal. Primero es hacer un registro verdadero de los ingresos y egresos que estás teniendo en el negocio. 2, hacer tu presupuesto personal. 3, a partir de ese presupuesto diga, de esos $800, por lo menos la mitad el negocio me debería sustentar a mí. Ah, bueno, entonces me asigno un salario de $400 y no saco más dinero que $400. Puedes hacerlo ya a tu gusto, puedes sacar $100 semanales, o puedes sacar 200 quincenales, o puedes sacar los 400 al mes, no importa. Pero hacer tu asignación fija de un monto máximo. Siguiente, y es algo que cometemos todos. Cuando tenemos cuentas bancarias y nos depositan por allí nuestros clientes, adivinen qué, esas cuentas bancarias son las nuestras. ¿Cierto? Y no me digan que no. La mayoría le pasa. La misma cuenta bancaria mía, donde yo pago la luz, pago el agua, saco para ir al supermercado o le saco en efectivo para hacer mis compras personales, en esa misma cuenta bancaria ingresa el dinero de mis clientes. O si yo tengo una tienda, el dinero de cada uno de los días lo deposito en esa cuenta y tenemos una cuenta única. Recomendación tercera, hiper importante, abra otra cuenta aparte del negocio, totalmente aparte de la suya. Y cuando usted necesite de dinero para usted transfiere de ahí y lo registre, me transferí a mi cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente es bien complejo poder distinguir, bueno, esto me entró de la venta tal y esto salió porque compré insumos o porque pagué el colegio. Es más complejo todavía tener un buen control y un registro contable bien adecuado cuando dentro de una misma cuenta salen mis gastos personales y mis gastos de negocio. Entonces es crucial que usted abra 2 cuentas distintas y preferiblemente en 2 bancos distintos. Esas son las básicas que les puedo comentar. Muy bien, Jans, excelente por lo que usted nos está trayendo al programa el día de hoy para nuestros oyentes. Ya en la parte final, coméntenos un poco acerca de sus actividades, algún evento que tenga próximamente que desarrollar y también para aquellos de nuestros radioescuchas que deseen contactarla, tal vez visitar a lo mejor su página de Facebook, su página web. ¿Cómo pueden hacer para ello, Jans? Claro que sí.
Próximamente, dentro de 15 días específicamente, esté pendiente de mi página web jansmujica.com. Pueden ver en Facebook cómo se escribe mi nombre, porque no es tan sencillo, pero busque jansmujica.com. Asimismo estoy en Instagram y en el Facebook Jans Mujica Consulting. Vamos a tener la Finanzas Week para emprendedores en su segunda edición de este año. Esto, pues les quiero comentar que es un evento que es gratuito. Así que no se lo vayan a perder en jansmujica.com o pueden contactarme por WhatsApp al 098-419-8467. Repito, 098-419-8467 para que se inscriban en la Finanzas Week para emprendedores. ¿Y de qué trata esta actividad? Durante una semana, los primeros 5 días, les estaré compartiendo varias cápsulas de aprendizaje de conocimiento en donde van a autoevaluarse de qué están haciendo desde el punto de vista financiero en sus negocios. Y al final, el sábado siguiente, les daré un webinar de 2 horas en donde les muestro todas mis herramientas de control financiero que yo mismo uso en nuestro negocio familiar y les he ofrecido a muchos de mis clientes y definitivamente funciona. Así que no se lo pierdan y muchísimas gracias por compartir. Profe, y le envié una cápsula que puede perfectamente usted compartir con su audiencia en el Facebook, que es justamente para que evalúen están las mejores prácticas, 7 mejores prácticas para que reforcemos este tema de separar sus finanzas personales de las finanzas del negocio. Muchas gracias a Jans Mujica, con quien hemos estado conversando el día de hoy sobre cómo separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Muchas gracias, Jans, y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Claro que sí, será un gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a todos nuestros radioescuchas. Este ha sido la emisión del día de hoy de su programa Educación Financiera. Gracias a todos los que nos han seguido también por la página de Facebook Live y esperamos tenerlas en una próxima emisión de este programa la próxima semana. Muchas gracias, que pasen muy bien.